Buenas tardes, son las 5 de la tarde, hora menos en la Comunidad Canaria, y como cada jueves, estamos aquí con vosotros, dándole la bienvenida a su programa Adolescente 360, un programa multitemático y de actualidad, donde se aborda la adolescencia en toda su complejidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. El programa de radio dedicado a hablar sobre temas de salud y bienestar, especialmente diseñados para jóvenes como tú y tus familiares, en el que estaremos explorando los desafíos y oportunidades que enfrentan los adolescentes en cuanto a su salud física, emocional y mental. Mis lágrimas al mar. Mis lágrimas al mar. Aquí hablaremos de temas como nutrición, ejercicio físico, deporte, relaciones sociales, conductas de riesgo, consumos de sustancia, salud medioambiental, redes sociales y otras cuestiones que son vitales para tu salud y bienestar general. Contamos para ello con la presencia de médicos, especialistas y expertos en la materia. Queremos que seas parte activa de este proyecto, por eso lo más importante es tu participación. Mándanos un WhatsApp o un audio al 644-099-112 y compartes tus dudas y opiniones. Hoy contamos con Carlos Galante, como siempre, profesor, bienvenido a cada programa, cada jueves con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y tenemos una invitada especial, la doctora Marta García Pastor, especialista en medicina familiar y comunitaria del CAT de Olesa de Montserrat y referente en violencia de género del CAT. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfecto. Bueno, hoy abordaremos, doctora, un tema de gran importancia y relevancia, la violencia de género en la adolescencia. Y usted, como experta, queremos que nos ayude un poquito a clarificar la situación de cómo se vive este tema en la adolescencia y en general en la sociedad. Y me gustaría comenzar haciéndole una pequeña pregunta. La violencia de género, como sabemos, es una problemática alarmante en nuestra sociedad y es crucial entender cómo afecta a los adolescentes. ¿Podría brindarnos una breve introducción sobre la violencia de género en la adolescencia? Bueno, la violencia de género es aquella violencia que ejercen los hombres, ¿no? Hacia las mujeres y se puede dar en todas las edades de la vida. Por desgracia, estamos viendo que últimamente estamos viendo muchos casos en adolescentes de violencia de género en todas sus formas, ¿eh? A veces solo pensamos en la violencia física, pero hay muchos otros tipos de violencia que no son la física, la emocional, la sexual, etcétera. Esto nos preocupa mucho porque todas aquellas personas que a lo largo de su vida son víctimas de violencia de género, esto les puede impactar de manera muy negativa en su salud, y más si esto empieza en adolescencia. Y por tanto podemos ver en estos adolescentes patología como la ansiedad, trastornos por estrés postraumático, depresión, alteraciones de conducta. A veces vemos adolescentes que no sabemos bien qué les pasa y si escarbamos, pues podemos encontrar que han sido víctimas de violencia de género. Un tema preocupante. Es alarmante cómo la violencia de género afecta a los adolescentes en diferentes niveles. ¿Cuáles diría usted que son algunos de esos factores que contribuyen a la violencia de género en esta etapa de la vida? Yo he estado reflexionando mucho sobre esto. Yo creo que es un problema muy educacional, yo creo. Tenemos que educar mucho a nuestros adolescentes desde que son muy pequeñitos para que sepan lo que es la violencia de género, para que sepan identificarla y dejen de normalizar ciertas actitudes que ellos igual ni las reconocen como violencia, pero que realmente lo son. Son adolescentes que, a diferencia, bueno, soy más mayor, ¿no? Pero que tienen todo el tema de las redes sociales, tienen una información brutal que nosotros no teníamos. Y yo creo que es muy, muy, muy importante la educación, la comunicación, tanto en casa como en el colegio, en todos los ámbitos en que se pueda mover nuestro adolescente. Correcto. Y la violencia de género en los adolescentes, ¿cuáles serían algunas de las manifestaciones comunes que aparecen en estas situaciones de violencia? En los adolescentes yo creo que una de las formas como se manifiestan
es sobre todo en relación a... Se vigila mucho, ¿no? Se controla hay mucho... Una forma de violencia que vemos mucho en adolescentes que se vigilan, se controlan por las redes sociales, ¿no? Y a un adolescente, pues su pareja le dice: no puedes tener este contacto en Instagram, te bloqueo que hables con no te permito que hagas esto. Y esto ellos igual no lo reconocen, pero esto es una situación de violencia de género. Y ya lo peor es cuando llegamos a la violencia física. Pero antes de llegar a esto hay muchos tipos de violencia que quizá no reconocen y que se están produciendo día a día. Sobre todo vigilarse, ¿no? Controlarse. Correcto. ¿Cuáles serían los factores que pueden contribuir a la violencia de género en los adolescentes? Yo creo que es como aprenden, de dónde aprenden los medios de comunicación, las redes sociales y su manera de aprender sobre todo, ¿no? Y que sepan cómo manejar cuando tienen un conflicto ellos y cómo sacarlo y cómo solucionarlo, que también les cuesta mucho. Correcto. Y, doctora, ¿cuáles serían algunos de esos efectos que la violencia de género puede tener en la salud mental y emocional de los mismos adolescentes? Sobre todo yo creo que se puede derivar en trastornos de ansiedad, en trastornos por estrés postraumático. Es una de, sobre todo la mayoría de víctimas de violencia de género lo que sufren es un trastorno por estrés postraumático. A veces te entran en la consulta, son pacientes que vienen con un montón de quejas somáticas y que no sabes muy bien cómo conducirlas, y cuando ves, pues una manera de sacar esta ansiedad que les ha producido el haber sido sometidas a violencia. También podemos encontrar alteraciones de la conducta, que se autolesionen. Son adolescentes que también pueden tener más riesgo de consumo de sustancias. Por tanto, es importante que los podamos detectar para que los podamos ayudar y que esto les afecte a lo mínimo en su salud. Sí, pueden llegar incluso hasta el propio suicidio o incluso ideas suicidas por no saber canalizar esas emociones y gestionar, por supuesto, Exacto. esa situación que conviven, ¿no? Mm. ¿Qué pueden hacer los padres y los educadores para prevenir y abordar la violencia de género en la adolescencia? Primero de todo, educar. La educación es fundamental. Educar, educar y educar. En casa, en el colegio, yo le he dicho antes, en todos los ámbitos donde se mueve nuestro adolescente, ofrecerles espacios de comunicación abierta donde ellos se puedan expresar, puedan preguntar. También en casa, que a veces los padres hemos de tener, yo creo que una mentalidad abierta para que nuestros adolescentes nos pregunten y nosotros no nos asustemos y seamos capaces de contestar a estas preguntas. Explicarles y ayudarles a reconocer estas situaciones de violencia. Porque yo creo que a veces ni ellos, si les preguntáramos, si tú vigilas a tu novia por el Instagram o le controlas el móvil, ¿estás ejerciendo violencia? Y muchos te contestarían que no, o no lo sabrían ver como una forma de violencia. Por tanto, les tenemos que ayudar a reconocer esto y enseñarles dónde pueden encontrar ayuda, en qué canales ellos pueden venir y solicitar ayuda. Yo creo que tienen muchos ámbitos donde solicitarla, pero a veces incluso ni los conocen. Tienen al Salud y Escola, nos tienen a nosotros, en el CAP, infinidad, pero tienen que saber también reconocer dónde pueden pedir ayuda. Excelentes consejos, doctora. Y dándole un cambio al enfoque de las preguntas, precisamente una de las preguntas que teníamos era ¿cuáles serían esos recursos disponibles para los adolescentes que están experimentando violencia de género? Pues yo creo que, número uno, ojalá nuestros adolescentes, si se encontraran con un problema de estos, fueran capaces de canalizarlo en casa, decirlo a sus padres y que se encontraran arropados en esta situación para pedir ayuda. Si no es así, tienen las líneas telefónicas de ayuda que son gratuitas y anónimas y no queda registro en el móvil y nadie sabe que habrás llamado a uno de estos teléfonos y habrás pedido ayuda.
Hay centros de apoyo, tenemos en los ayuntamientos ya grandes tenemos els serveis d'integrals de pensió a la dona, donde las acogeremos y las ayudaremos. Tenemos los centros de salud, tenim les escoles, tenim el Salut i Escola. Yo creo que desde lo importante de todo esto es que en cualquiera de estos recursos nosotros podamos detectar que hay una situación de violencia, porque creo que en cualquiera de estos espacios en que lo detectemos, nosotros ya haremos y abriremos los canales para poder ayudar a esta víctima. Correcto. ¿Y cómo pueden los propios adolescentes identificar si están en una relación donde hay o donde se produce esa violencia de género? ¿Y cuándo deben buscar la ayuda más concretamente, doctora? Pues yo creo que tienen que identificar el control por parte de la pareja, sobre todo entre los adolescentes, el control de sus redes sociales, que sean muy posesivos, que las controlen mucho. Evidentemente ya si les faltan al respeto, si hay insultos, amenazas físicas o verbales, que las aíslen de su familia o amigos. Esto lo hace mucho en la violencia, que las van aislando para tener más control sobre la víctima. Evidentemente, si hay alguna agresión física o alguna agresión sexual, y que no las tienen que, evidentemente que el sexo ha de ser consentido, no forzado. Esto por descontado, y que cuando detectan cualquiera de estas situaciones sean capaces ellos de detectarlos como una situación de violencia de género. Interesante, y yo creo que es una información importante para que llegue a todos nuestros adolescentes y también a los padres, para que sepan en un momento determinado, ante determinados comportamientos, cómo ayudarle. Correcto, doctora. ¿Y cree que es posible prevenir la violencia de género en los adolescentes? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a nuestros oyentes? Que la educación es súper importante para poder prevenirla. Yo creo que cuando ya tenemos que actuar los profesionales hemos fracasado y ya hemos llegado tarde. La prevención es lo más importante, y yo creo que la mayor manera de prevenir es educar y enseñar, para no tener que llegar a actuar y a ayudar, ¿no? Yo creo que cuando tenemos una víctima de violencia de género, como sociedad ya hemos fracasado en este caso, ¿no? Correcto. Y por tanto tenemos que pensar cómo podemos hacer para no llegar a este punto, ¿no? Y la educación es fundamental. Y yo creo que a veces, aunque nos dé la sensación de sí que les hacen muchas charlas a nuestros adolescentes en el instituto, yo creo que a veces la educación en estos temas no es suficiente. Sí, yo creo que es importante recalcar, ¿no? Todos los servicios y medios que están a disposición de los adolescentes, que no tengan miedo, que existe una estructura y un circuito muy cerrado, muy especializado para poder abordar cada una de estas cuestiones en concreto, y ante la duda siempre buscar un profesional y él le dirá en qué situación, en qué circunstancias realmente se encuentra, si eso no es, o Exacto. también hay que tener en cuenta cómo lo vive la propia víctima, ¿no? En este caso. Sí, doctora. Digas. No, dime. No, que es importante que sepan dónde pedir ayuda, pero más importante aún que nosotros les enseñemos, para que eduquemos mucho, para que no lleguemos a este punto en que nuestros adolescentes tengan que pedir ayuda. Ojalá. Correcto. Y una pregunta, doctora. ¿La violencia de género siempre se ejerce desde el hombre a la mujer? Sí, la ley lo dice así, ¿no? La ley de violencia de género es aquella violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer. Y esto se entiende para la sociedad en la que vivimos, y si miramos al patriarcado, y hemos de defender a las víctimas mujeres, porque se encuentran en una situación más vulnerable, ¿no? Así lo recoge la ley, tanto la ley española como la ley catalana, que yo de memoria no te la recitaría porque no me la sé, pero sí. Lo importante es saber aplicarla y saberla conducir, ¿no? Exactamente. Y como profesionales de la salud, ¿cuál sería el desempeño, ¿no? El papel fundamental en esa detección, en ese abordaje de la violencia de género, que muchas veces
las propias víctimas no son capaces de identificarla, pero quizás nosotros deberemos hacer un trabajo de screening, de pesquisa, ¿no? Para ver exactamente si hay algún elemento que nos haga pensar que en este paciente concreto o en esta paciente existe algún elemento o algún indicio que nos pueda llevar a que realmente sí existe detrás de todos esos síntomas o esa somatización que se aparece la violencia de género. Pues cuando viene a nuestra consulta, seguramente la víctima de violencia de género no entrará diciendo: hola, buenos días doctora, he sido víctima de un caso de violencia de género, sino que muchas veces, la mayoría de ellas, tendremos una persona que consulta muchas veces con síntomas muy inespecíficos, que la vemos ansiosa, que la vemos intranquila, que puede venir por múltiples motivos de consulta muy banales. Y si cuando vemos estas situaciones, nosotros como profesionales se nos tiene que abrir el clic y pensar, ir más allá y preguntar, ir preguntando para saber detectar si esta persona es víctima o no de violencia de género. Porque no siempre vienen abiertamente hablando y diciendo lo que les pasa, entre otras cosas porque muchas veces incluso les da vergüenza explicar lo que les ha pasado. Y no son capaces de venir y pedir ayuda abiertamente. Entonces nosotros hemos de tener esta sensibilidad y pensar cuando una chica entra en nuestra consulta, o una mujer, ahora hablamos de adolescentes, pero igual en mujeres adultas, entra con esta sintomatología, pensar más allá y pensar: ostras, igual, ¿no? Aquí hay algo más. Correcto. Ir a buscarlo. Correcto. Si seguimos adelante y teniendo en cuenta este gran impacto que tienen las redes sociales a veces sobre la violencia de género sobre nuestros propios adolescentes, incluso con términos que no utilizamos a veces en el vocabulario común, pero que realmente se utiliza en estas redes sociales, ¿cuál sería este impacto que está teniendo ahora mismo en la violencia de género de los adolescentes? Yo creo que es muy importante. La mayoría de casos que vemos en adolescentes, pues son... las redes sociales están de por medio. Se han enviado imágenes de una persona sin su consentimiento y esta imagen se ha hecho viral en todo el colegio. Se vigilan por los medios, por las redes sociales. Entonces esto ha impactado de una manera significativa a nuestros adolescentes. Tienen una manera diferente de comunicarse que los adultos. Correcto. Y por tanto, también vemos maneras de vigilarse diferentes a las de los adultos. Y las redes sociales, ellos están mucho en las redes sociales y por tanto es algo que tenemos que vigilar. Y aquí está también... Los padres, creo que es muy importante enseñarles a utilizar estas redes sociales, pero a utilizarlas de manera correcta. Las redes sociales, no podemos aislar a nuestros adolescentes del mundo y dejarlos sin redes sociales, es parte de su vida. Pero sí que les podemos enseñar a usarlas de manera correcta y de usarlas para que les sea bueno. Entonces, que las tengan bien cubiertas, que no tengan redes sociales súper abiertas donde pueda entrar todo el mundo, que no queden por redes sociales con gente que no conozcan, que, no sé, infinidad de cosas que a tener sus contraseñas bien guardaditas y que sean seguras. Sí, correcto. Les puedes enseñar a utilizarlas de manera correcta y seguramente esto luego sí que les pueden ser hasta útiles. Así es. De hecho, muchas veces en las redes sociales se utilizan herramientas de acoso, de intimidación, de difusión, como bien decía, de contenido violento o degradante, y eso también es una manera y una forma de violencia de género. Doctora, vamos a pasar a hablar con nuestro community manager porque nos han entrado una serie de preguntas. El tema ha calado bastante y nos han entrado unas cuantas preguntas. Vamos a darle solo paso a una porque sabemos que usted va justa de tiempo, correcto. Entonces le vamos a dar paso a la llamada para que nos digan esa pregunta y continuamos un poquito con la entrevista posteriormente. Hola, buenas. Vale. Hola, mi nombre es Marcos, soy Community Manager y estoy encantado de estar aquí hoy en esta transmisión en vivo.
Luego de revisar nuestras redes sociales en busca de preguntas para el tema de hoy, hay una en particular que nos hace Cintia García, de 19 años, desde Barcelona, que sería muy interesante que nuestra invitada respondiera. La pregunta es: ¿existen diferencias en la manifestación de la violencia de género en la adolescencia en comparación con la violencia de adultos? ¿Cuáles son algunas particularidades a tener en cuenta? Muchas gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros. Le damos la palabra a la doctora. Doctora. Yo creo que en los adolescentes, yo por mi experiencia, los casos que vemos, sobre todo en los adolescentes, lo que vemos mucho es esta vigilancia de los unos a los otros y aquí en medio el tema de las redes sociales, ¿no? Que quizá esto en los adultos lo vemos menos. En adultos quizá vemos otras formas de violencia, podemos ver más violencia económica, en matrimonios pues tenim la violència vicària, tenim moltes altres formas de violencia que quizá no vemos en adolescentes. En adolescentes yo veo mucho, tengo la sensación, el pasar imágenes por redes sociales no consentidas, el vigilarse las redes sociales, ¿no? Yo esto sí que creo que es una diferencia entre adultos y adolescentes. Sí, correcto. Sí, precisamente en la adolescencia se está pasando por un momento de transición importante en el desarrollo, no solamente de su Exacto. propia identidad, sino también de su maduración psicológica y otros elementos que influyen en la obtención, ¿no?, futura de esa personalidad. Y sí es cierto que los jóvenes experimentan quizás una forma más sutil de violencia, ¿no? Una forma digamos, de ataque psicológico más sutil, con un control más, digamos, coercitivo, o una manipulación emocional diferente quizás a los adultos, que son, digamos, más directos a la hora de este tipo de impacto. Y obviamente esto afecta el desarrollo y la formación de la identidad de esa chica que está sufriendo esa violencia de género. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Sí, porque además esta adolescente la estaremos aislando, la acaban aislando de sus amigos, la controlan continuamente. Esto acaba creando ansiedad en esta adolescente, seguro. Como mínimo, ¿no? Si no, más cosas en el futuro, y por tanto les tenemos que enseñar a identificar a nuestras jóvenes que esto es violencia de género y que nadie le tiene que controlar sus redes sociales y que nadie le tiene que vigilar su móvil y que nadie le tiene que decir con quién tiene que ir y con quién no tiene que ir. Y esto lo tenemos que explicar, aunque parezca una obviedad, les tenemos que estar constantemente explicando a nuestras jóvenes que nadie las tiene que controlar, que pueden hacer lo que quieran, que son libres. Correcto, correcto. Y a mí me surge una pregunta, doctora. ¿Cuál es la importancia de la educación sexual en la prevención de la violencia de género en la adolescencia, concretamente? Pues yo creo que es importantísima porque lo estamos viendo, ¿no? Y continuamente salen noticias por la tele que son espeluznantes de agresiones sexuales, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema educacional y nuestros adolescentes están aprendiendo la sexualidad seguramente que no es correcta. Como no tienen tanta información a su disposición, yo creo que no saben escoger, ¿no? Cómo aprender, ¿no? Y tenemos adolescentes que están aprendiendo y viendo pornografía desde muy jovencitos. Esto no puede ser, porque van a aprender o van a normalizar unas cosas que no son normales. Entonces, es muy importante que hagamos una buena educación sexual a nuestros adolescentes para que aprendan de manera correcta. Correcto, sí, la educación sexual yo creo que es fundamental para ayudar a prevenir la perpetuación incluso de esos estereotipos de género y los roles de desigualdad que hay hasta el momento, ¿no?, que conducen a esa violencia de género. Y que están consumiendo un material, ¿no?, que no es correcto, y entonces no puede ser. Y los medios de comunicación yo creo que aquí también tienen mucho por hacer, ¿no? Correcto. Sí, Hagamos noticias de este tipo. Últimamente ha habido muchas noticias, ¿no?, en los medios de comunicación sobre abusos en manada, ¿no?, que es horroroso. Pues hemos de aprender, yo creo que hemos de analizar muy bien cómo damos esta información.
Correcto. Sí, yo creo que hay que enfocarlo más que en dar esas noticias que en un momento determinado son impactantes, no solamente para ya los adultos, sino para los propios adolescentes, y enfocarlo a promover, digamos, una educación sexual más inclusiva, basada en los derechos fundamentales de lo que es prevenir y abordar la violencia de género, cómo defenderse, cómo buscar. Y utilizando este contexto, ¿cuál sería, doctora, para dejarle ya que siga trabajando y no robarle más tiempo? ¿Cuál sería el consejo para los adolescentes que han experimentado violencia de género y aún se sienten atrapados o se sienten asustados y no saben qué hacer? Pues que no tengan miedo en pedir ayuda y que les ayudaremos y que no tengan vergüenza, que son víctimas. El que ha de tener vergüenza es el agresor y no la víctima. Que vengan, que busquen canales, que mantendremos el anonimato, que les respetaremos sus tiempos, que les ayudaremos, que les acompañaremos, que les informaremos dónde pueden ir y cómo les podemos ayudar. Y que sepan que nuestras puertas están abiertas en nuestros centros de salud. Yo creo que cada vez hay una sensibilidad mucho mayor en todos los profesionales y que entre por donde entre en la puerta de nuestro centro de salud, desde urgencias, desde una consulta de pediatría, desde una consulta de adultos, desde la consulta de enfermería, desde cualquiera de nosotros la acogeremos, ayudaremos y la acompañaremos en su proceso de recuperación. Excelente entrevista, doctora. Le agradecemos infinitamente que nos haya atendido. Dar las gracias, la doctora Marta García Pastor, y es la referente precisamente de violencia de género. Muchas gracias y hasta un nuevo programa. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, siguiendo con el tema de la violencia de género, la doctora tenía que irse a trabajar, pero sí vamos a dar un poquito las conclusiones de este tema tan importante, yo creo que de gran repercusión social, ¿no? La violencia de género en la adolescencia es un problema grave que requiere nuestra atención y, por supuesto, nuestra acción. Es esencial reconocer que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas o agresores en estas situaciones. Los factores que contribuyen a esa violencia incluyen la desigualdad de género arraigada en la sociedad, la falta de educación en la igualdad y los roles de poder desequilibrados. Los padres, maestros, adultos, responsables deben de estar atentos a los signos de violencia de género en los adolescentes, como cambios de comportamiento, aislamiento social, lesiones inexplicables. La comunicación abierta y el establecimiento de vínculos de confianza con los adolescentes son fundamentales para detectar estas señales. La educación, como decía la doctora, desempeña un papel crucial en la prevención de la violencia de género, precisamente en los adolescentes. Necesitamos fomentar la educación en la igualdad desde edades tempranas, enseñando habilidades de comunicaciones saludables, resolución pacífica de conflictos y desafío de los estereotipos de género. Es importante promover la denuncia y brindar apoyo a las víctimas para romper ese ciclo de violencia. Existen recursos y servicios, como bien decía la doctora, disponibles para los adolescentes que están experimentando violencia de género. Es fundamental que tengan acceso a líneas de ayuda, centros de apoyo y asesoramiento profesional para recibir el apoyo necesario y buscar soluciones a estas situaciones. Agradecemos nuevamente a la doctora por su paciencia, por dedicarnos ese ratito, que yo creo que es un tema muy, pero muy importante y que teníamos que abordar, obviamente, aquí en nuestro programa. No sé si, Carlos, querías decir algo. No, nada más. Yo creo que realmente lo único a comentar es que se me ha pasado muy rápido y creo que deberemos invitar a la doctora otro día que disponga de más tiempo, porque creo que se han dejado muchas cosas en el tintero y que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar y que, como tú has dicho, es imprescindible. Así es. Por eso debemos de trabajar juntos como sociedad para erradicar la violencia de género en la adolescencia y en la vida adulta también, creando entornos seguros, promoviendo la igualdad y educando a las nuevas generaciones en el respeto y en la dignidad hacia todas las personas, independientemente de su género o condición. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en el programa Adolescente 360.